El Centro de Ecología y Pueblos Andinos CEPA presenta el programa El Observatorio Ecológico. El Observatorio Ecológico. El Observatorio Ecológico. Un programa que nos permite visibilizar y denunciar situaciones de injusticia social y ambiental para generar conciencia pública y responsabilidad. Pautas de consumo que inducen al suicidio, rompiendo un delicado equilibrio. Y querer mantener ese mismo nivel nos llevará sin duda al desastre. Se rompió el cristal, hay que actuar. El Observatorio Ecológico. El Observatorio Ecológico. Amigos y amigas, bienvenidos al programa El Observatorio Ecológico en Radio Pío 12. Este lunes 7 de junio vamos a realizar la consideración de un tema importante que ha marcado agenda informativa. A nombre de la dirección de la radio, del CEPA y de quien les habla, Norma Moyo, les damos la bienvenida. Pero ¿cuál será el tema que estaremos abordando en el programa? En esta oportunidad tiene que ver con el COVID-19 y el medio ambiente. El pasado 5 de junio se ha recordado el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha que nos permite reflexionar sobre la situación de nuestro planeta. A diferencia de otros años, no se han realizado las diferentes actividades que efectuaban instituciones involucradas en esta temática. Dentro de ese marco, hoy en este programa analizaremos las implicancias del coronavirus con el medio ambiente, los aspectos positivos y negativos. En esta oportunidad estará participando nuestro invitado a través de una entrevista por medio del contacto telefónico, como ya es usual en los últimos programas debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo con el COVID-19. Junto al ingeniero Guillermo Quispe, director de Gestión y Salud Ambiental del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, estaremos desarrollando la agenda del Observatorio Ecológico en Radio Pío 12. Ingeniero, muy buenas tardes. Agradecerle por participar en el programa. De acuerdo al último reporte del CEDES, donde indica que 2 municipios, Oruro y Eucaliptos, se encuentran nuevamente en el riesgo alto respecto al COVID-19. ¿Qué es lo que está pasando y qué deberíamos hacer para controlar esta situación? Lo que hemos podido observar en nuestra población, ¿qué le digo yo? Es la falta de disciplina en el uso de barbijos, guantes. De pronto se levantó, se flexibilizó la cuarentena y prácticamente todas las actividades comerciales cotidianas se han dado. Y lo que hemos podido observar que no estamos cumpliendo con los protocolos. Entonces, es flexibilizaciones, se puede hacer en países como Corea, por ejemplo, donde la gente es muy disciplinada. Existen laboratorios por doquier. Entonces, la falta de esta disciplina, este orden, está causando nuevamente que subamos a unos índices altísimos. Y esto es muy peligroso porque si se nos va de las manos, toco madera, como quien decía, vamos a estar como Ecuador. Entonces, yo pienso que debería soltarse de a poco la situación. Alguien lo dijo, debería ser junio y julio más, tal vez en agosto, porque el virus, el medio frío es lo mejor para el virus para expandirse. Entonces estamos, como quien dice, estamos en una situación muy difícil. Yo estoy en el horno crematorio y tenían programado 3 cremaciones de COVID. Yo de mucho tiempo vi esa situación, normalmente era 1 por día de los COVID, pero ahora ya se están programando 2 y hasta 3. Entonces, las autoridades tienen que tener mucho, ¿qué le digo? Raciocinio, sabiduría para poder esto flexibilizar, porque, ojo, si esto se nos vaya va a ser incontenible, no lo vamos a poder contener. Entonces, como alguien dijo, sálvese quien pueda. Entonces, yo todavía veo que estamos a tiempo. Si la gente no tiene la disciplina, podemos volver a declarar una cuarentena rígida. Este es el momento, más después va a ser muy tarde.
O sea, yo más que todo he podido observar en esa situación del comportamiento de la gente, es decir, es la falta de disciplina que nos está llevando esto. Y otra situación alarmante es que siguen entrando del interior como Huanuni, Yayagua, cuando no. Hay otra situación externa muy grave en una población cercana, igual me dice. Entonces, yo veo que tenemos que ser más rígidos en el control interdepartamental, interprovincial. Es decir, esto tiene que ser una tarea titánica de todos. Entonces, estamos dejando muy peligrosamente crecer el índice de contaminados nuevamente. Y vuelvo a recalcar, nos hemos dado la tarea nosotros inclusive de preguntar qué llegaría a pasar en un caso extremo. Y nos hemos aproximado al horno de fundición de Vinto. ¿Qué pasa si tuviéramos 50, 40, 60, 100 cadáveres? No los podemos tener más de 12 horas. Y nos dijeron los de Vinto, si no habría otra posibilidad tendría que ser ahí la cremación. Pero eso ya es un delito de lesa humanidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esta situación de las flexibilizaciones. Nuestra gente no está preparada para cumplir protocolos. Yo he podido ver eso. Entonces tiene que ser de a poco la flexibilización. Oruro y Santa Cruz prácticamente han iniciado juntos con los casos de esta pandemia del COVID-19 o coronavirus. Sin embargo, en Santa Cruz se ha expandido rápidamente a diferencia de Oruro. ¿Qué es lo que habría sucedido? En Santa Cruz, por el efecto clima, el virus coronavirus está en su auge cuando está en un medio templado, cálido, pero también está en auge cuando está en un medio frío. Entonces, más que todo Santa Cruz, yo he podido observar, me dice un colega, está muy próximos a ciudades brasileras. Nada raro que haya sido de ese lado donde vinieron mucha situación de gente contaminada y prácticamente rebasaron las cifras que ellos tenían, digamos, previstos. En cambio, en la parte de Oruro, si bien estamos a una altitud, pero el virus también tiene, ¿qué le digo yo?, un hábitat factible en el frío, sobre todo con personas que carecen de defensas. Ahora, lo que normalmente nos sugieren es, en esta época, consumir bastante cítrico, y esta es la época de los cítricos, y no dejar los guantes ni el barbijo. Pero yo veo desde muy tempranas horas la gente sin barbijos, sin guantes, ya prácticamente hemos olvidado los protocolos nuevamente. Y esto es bien letal porque el virus escasamente a menos de 2 metros se propaga vía oral. Entonces es muy delicado. Ahora, ¿dónde más la gente se puede contaminar? Ya lo dijeron los especialistas y estamos de acuerdo con ellos. El abordar un mil, por ejemplo, es letal, es fatídico. Es mejor caminar a pie o en bicicleta que estar en sitios donde la gente no guarda esa distancia social de 1 o 2 metros. Entonces, vuelvo a recalcar, tenemos que ser rígidos, tenemos que cambiar de usos y costumbres, tenemos que aprender a vivir con el virus, pero eso va a depender mucho de nosotros en lo que respecta a disciplina, el uso de guantes y barbijo. Entonces, eso es lo que yo he podido observar en eso, como generalmente estamos haciendo inspecciones, etcétera. Hemos visto que ha retornado la ciudad a una casi total normalidad. No sé si eso es bueno o malo, pero yo no quiero ser pesimista. Es malo porque ya no están respetando los protocolos. Entonces, frente a eso el virus se va a expandir, no hay otra alternativa. Ahora, no sé si sería prudente volver a declarar una cuarentena, pero ya no más, antes que se expanda más esta situación. Y estamos todavía a tiempo, porque el máximo pico, por los pronósticos así de regresión lineal, se va a dar la segunda quincena de julio. Ya ha arrancado en la República Vecina de Argentina, Tartagal, otra vez muy parecido al clima de Oruro, ha subido ostensiblemente los contagiados por COVID-19. Entonces, eso ya es una señal clara. Lo máximo que vamos a tener va a ser para el 15 de julio, pero no lleguemos a tener ese máximo, porque ahí ya va a ser inmantenible. 1, no contamos con laboratorios. 2, no
contamos con insumos. Entonces, ¿cómo podemos saber exactamente si A, B o C tiene el contagio del COVID-19? No lo sabemos. Vamos a saber de aquí a 15, 20 días, pero ahí ya va a ser demasiado tarde. Entonces, el tema es respetar los protocolos, nada más. Gente que no tiene guantes y barbijo no debería ingresar a ninguna institución pública, a una tienda, ni en la calle. Deberíamos ser muy rígidos en esa parte. Pero yo he visto que hemos vuelto a la normalidad. Hemos perdido ya todos los protocolos. Estamos como antes, pero eso, ojo, puede ser muy peligroso. Tenemos entendido que su autoridad presentó un plan de contingencia post-cuarentena en relación al medio ambiente. ¿De qué trata esta propuesta? Nosotros presentamos al honorable alcalde municipal, la Dirección de Medio Ambiente, un plan de contingencia post-cuarentena. Y hemos tomado dos rubros grandes. Uno, la contaminación atmosférica. Entonces, ¿qué le digo? Hemos hecho un seguimiento prolijo con la red Mónica de los 75 días de la cuarentena. Y los resultados que nos lanzaron son súper interesantes. En ese momento, durante la cuarentena, bajamos de un 60 hasta 70% de la contaminación atmosférica. Conclusión. Ahora sí estamos seguros más que nunca. ¿Quién contamina más el aire? Es el parque automotor. En Oruro existen 100,000 vehículos y eso es lo que está contaminando a nuestra ciudad, comprobado con los resultados de la red Mónica. Ahora, frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? Hemos presentado un proyecto, restricción vehicular sanitaria en el centro de la ciudad. Por algún motivo o causa, siempre la gente, es más, todas las instituciones están concentradas en el centro de la ciudad y proponemos nosotros aquí una situación interesante. Prácticamente el centro de la ciudad, a través de una cuadrícula, hacer que los vehículos ya no ingresen. Según la información presentada, por ejemplo, y a datos obtenidos por la red Mónica, se establece que en este periodo de cuarentena se obtuvo un descenso considerable del 60 a 70% de la reducción de la contaminación atmosférica. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para mantener eso? Reducir el ingreso de vehículos privados, taxis, microbuses y minibuses al centro de la ciudad. Tenemos que definir un área, replantear el transporte público, promover el uso de transporte alternativo, por ejemplo, las bicicletas. Tenemos que volver a los tiempos de antaño. No nos olvidemos que en Bolivia, sobre todo en Oruro, ha nacido el ciclismo. Yo me acuerdo, me decía una vez un señor, la familia Parihuancollo, cómo eran campeones nacionales de ciclismo. Nació aquí en Oruro el ciclismo. ¿Y por qué no volver a lo de antaño? Esto nos traería muchas cosas a favor. Después, conservar el distanciamiento social. En especial deberíamos cuidar el Distrito 1, que cuenta con más de 50,000 habitantes, haciendo esa restricción vehicular en el centro. Donde más la gente se arremolina es prácticamente en el casco viejo. Entonces ahí presentamos un proyecto y esto está por restricción vehicular por día y terminaciones de placa. Una situación es esa. Otra, aquí viene también como colación, por ejemplo, que debemos adoptar ciclovías temporales en Oruro. Ya lo dijeron, existen muchos proyectos. Uno que vaya de norte a sur, otro que vaya de este a oeste. Pero lo que yo quiero hacer hincapié aquí es, ¿qué nos ofrece de ventaja volver a la bicicleta? Primero, reduce el riesgo de infarto, ayuda a bajar el peso, fortalece las defensas, es saludable, es económica, tonifica el cuerpo, combate el estreñimiento, es ecológica, mejora el metabolismo, quema calorías, reduce el estrés, previene enfermedades, reduce el colesterol malo. Tantas ventajas tiene la bicicleta, entonces nos está llamando a gritos, ¿por qué no volver a esos ciclovías temporales? Ya lo han hecho los países vecinos, por ejemplo, y países europeos como Canadá, China, es normal las ciclovías. Entonces, el caminar en bicicleta nos trae muchos factores a favor y puede ser esta una alternativa para mantener todavía
ese aire puro que lo hemos podido observar en los 75 días de la cuarentena. Eso por un lado. Entonces, es importante esto de las ciclovías y de la restricción vehicular, inicialmente en el casco viejo. Eso es lo que se ha podido observar. Hemos presentado estos dos proyectos. Obvio, vienen con costos, vienen con una serie de insumos, y ojalá nos reunamos la próxima semana y tomemos decisiones para todavía, como le digo, estamos a tiempo antes de que esto se vaya a los límites. Eso en cuanto a la contaminación atmosférica. Ahora me preguntó sobre los residuos sólidos. Estadísticas. Antes de la cuarentena generábamos 180 toneladas de basura al día. En esos 75 días de la cuarentena, ¿cuánto se generó? No bajamos mucho. 160 toneladas, bajamos 20 toneladas nada más. Los grandes generadores se trasladaron. Antes, ¿quiénes eran? Los patios de comidas, restaurantes, hoteles. ¿Dónde se trasladaron? A las viviendas, a los domicilios. ¿Sabe cuánto generamos o hemos generado durante esa cuarentena? Prácticamente medio de kilo de basura orureño día. 500 gramos habitante día de basura. Ahora, eso nos ha dado muchas cosas para hacer un estudio y también presentamos los respectivos proyectos. Este es el momento de socializar lo que busca la Ley 755, Gestión Integral de Residuos Sólidos. Primera cosa, la separación en origen, separación, almacenamiento en origen, recolección diferenciada. Ahora, ¿qué hacemos? Hemos tomado en el estudio dos barrios, Barrio Senac y Barrio Jardín. En el proyecto está dejarles bolsas de color verde para orgánicos, amarillo para reciclables y negro para basura común. Lunes y viernes recogemos orgánicos, el resto de los días los reciclables y basura común. Vamos a tener un camión exclusivo para hacer la recolección diferenciada. Y a la gente que nos entregue sus orgánicos, sus reciclables, a fin de mes o principio de mes les vamos a dar incentivos, como por ejemplo compost, plantines. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con los orgánicos? Con otro proyecto proponemos composteras comunales. ¿Dónde va a ser esto? En el relleno sanitario de Guajara. Con todo lo que nos llegue, con la gente que no está trabajando en la alcaldía, por ejemplo, Capachos. Eso no se va a aperturar el balneario. Aguas Danzantes menos, Inti Raymi. Hay gente cesante. Con esa gente cesante hemos programado hacer composteras comunales y obtener compost. Y con parte de esa gente reciclar papel, cartón, latas de aluminio, vidrio y botellas PET. Eso enfardarlos, y eso tiene un costo. De un problema que es la basura, pasar a una oportunidad de ganar dinero. Ahora, aquí lo que nuestro objetivo final es inculcar la cultura de las 3 R's en temas de residuos sólidos. Reducir, reutilizar y sobre todo reciclar. Entonces son 3 proyectos: separación, almacenamiento en origen, recolección diferenciada y composteras comunales. Esto lo vamos a hacer con la misma gente de la alcaldía que están cesantes, de las instituciones como por ejemplo el balneario Capachos, que no se va a aperturar, Aguas Danzantes e Inti Raymi. Entonces ya tenemos programado esto y una reunión para el día martes, conjuntamente en Aguas, que nos ha ofrecido su ayuda con el tema de las bolsas de color y los camiones. Han llegado 8 camiones a la ciudad para el proyecto de compostaje, reciclaje, y están muy entusiasmados en que hagamos este plan piloto con varias urbanizaciones y después expandirnos a toda la ciudad. En eso consiste el tema, digamos, de la gestión de residuos sólidos. Ahora, hay otra situación que ha tocado. Estamos generando bastante barbijos, guantes. Lo que nosotros estamos haciendo ahora en otro proyecto se llaman residuos patológicos, exclusivamente instalar en los puntos estratégicos de la ciudad contenedores patológicos. Ya tenemos el diseño, estamos ahorita en esa gestión. Toda la gente que quiere desechar barbijos,
guantes, estos containers patológicos los introduce. Y eso nosotros lo llevamos exclusivamente a una celda de patológicos que estamos aperturando ahora en el relleno sanitario de Guajara. De esa manera queremos un tanto separar la altísima generación de barbijos y guantes, que es 75 días de la cuarentena y no sabemos lo que va a venir de aquí para adelante, es decir, tomar previsiones. Esa es la situación que estamos trabajando. Luego, también hemos entrado al tema de los COVID-19. ¿Qué dice el reglamento del Ministerio de Salud? Un difunto COVID-19 no lo podemos tener más de 12 horas. Y comprobado a nivel internacional, que dicen la OMS, la OPS, que la mejor manera de tratar los difuntos COVID-19 es la incineración. Y muy preocupados por instrucciones del alcalde, además la Dirección de Medio Ambiente, tomamos los servicios de los laboratorios químicos de SpectroLab de Oruro y hemos hecho el monitoreo antes, durante y después por el lapso de 24 horas cuando se creó un COVID-19. ¿Qué queríamos saber? Primero, material particulado, ¿cuánto se genera? Segundo, gases, ¿cuánto se genera? Entonces, hicimos este monitoreo. El laboratorio SpectroLab nos entrega los resultados. Conclusión: todo lo que se genera en material particulado y gases están por debajo de los límites permisibles que indica la ley 1333. Dicho de otra manera, no contaminamos el aire. ¿Por qué? Porque de una materia orgánica se llega a un material inerte que son las cenizas. A los 500 grados centígrados, todo organismo viviente muere, todo virus muere. Entonces, lo que logramos las cenizas, podemos manipularnos, no hay ningún riesgo. Nuestra gente, eso es lo que yo también he podido observar, tenemos que socializar. Tienen este pensamiento. Piensan que los humos salen por las chimeneas, cae al suelo y se germina, como las plantas. No es así. Es decir, lo que sale afuera son simplemente gases mínimos, material particular mínimo, y lo que queda en los hornos es la ceniza, un material inerte. Y esa es la mejor metodología de tratar los COVID-19. La otra metodología sería inhumarlos, pero a 3, 4, 5 metros abajo. Y en este momento el municipio no cuenta con esos espacios. ¿Dónde podría ser esto? Entonces lo que nos queda son los hornos crematorios. Y frente a esto hemos podido observar que nuestro horno, sus rendimientos son 2 difuntos por día. Y es mínimo, es un solo horno que trabaja. Tenemos que prever al futuro. No sabemos hasta cuándo va a ser esta situación. Entonces, en una reunión interinstitucional le dieron el aval al alcalde para que adquiera hornos crematorios. Ahora estamos en eso, haciendo gestiones con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Estos hornos requieren 55 metros cúbicos por hora y una presión altísima de 140 a 160 milibares. Lo que tenemos en la ciudad es apenas doméstico, exagerando comercial. Estos indicadores que menciono son ya de tipo industrial. Entonces, ahora estamos haciendo las gestiones. Tal vez sea gas natural, pero su instalación es altísima. Hay otra opción, GLP a granel. Hay otra opción, GLP de 45 kilogramos. Entonces, estamos en esta gestión hablando con los fabricantes de hornos, hablando con yacimientos, con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. No había sido tan fácil instalar un horno. El que tenemos en el actual cementerio ha cumplido su vida útil, 12 años de servicio. Pero eso sigue trabajando, no podemos detenerlo. Pero hay que pensar ahora en un nuevo horno crematorio, preveyendo de aquí al futuro. No sabemos lo que va a venir,
pero es bueno, como quien dice, pecar por exceso que pecar por omisión. Eso es lo que hemos visto a este nivel y lo hemos denominado plan de contingencia post-cuarentena. Inicialmente vamos a arrancar con 3 meses, 6 meses y lo vamos a alargar a 1 año. Pero esto tiene, como quien dice, un costo. Además del costo, todas las instituciones vivas tenemos que sentarnos a la mesa y ahí planificar nuestra ciudad. Estamos a tiempo. Yo creo que es urgente la semana que viene que nos sentemos a la mesa a consensuar y con estos planes que ya lo tenemos nosotros, que ya se ha presentado a la máxima autoridad ejecutiva, ejecutarlos al futuro. Ese es, digamos, nuestro objetivo principal como Dirección de Medio Ambiente del GAM. Ingeniero, en el tema de las ciclovías se está intentando habilitar en diferentes sectores. ¿A partir de cuándo funcionarían y qué lugares se está considerando? ¿Dónde entramos nosotros prácticamente? Tráfico y Vialidad va a empezar a pintar las avenidas con una pintura de color amarillo, dejando 1.50 si es un ciclista. Pero hemos dicho que sean más o menos 2.20, 2.50 para que por ahí vayan 2 ciclistas. Ahora, ¿dónde entramos nosotros como Dirección Ambiental? En los retenes. Va a haber retenes, por ejemplo, próximo a los mercados. Va a haber retenes próximo a las oficinas públicas. Entonces, un ciclista puede dejar su bicicleta, se le da una ficha numerada, hace su gestión, vuelve y le devuelve la bicicleta, es decir, garantía más. En esos retenes entraría la Dirección de Medio Ambiente y Tráfico y Vialidad con la señalética. Tiene que haber señalética horizontal, pintar una franja de color amarillo y señalética vertical. Ahora, no es de la noche a la mañana, uno es de norte a sur y el otro trayecto grande es de este a oeste. Tenemos que cuidar, decíamos, las pendientes. Y además el ciclista debe tener, ¿qué le digo yo? Algún, como los motociclistas, no deben sacarse el casco. Los ciclistas tienen otro aparejo parecido a un casco pero más liviano, cosa que ya sea norma en nuestro medio esta situación de las ciclovías implementar. Estamos en esa gestión, no es muy directo. Estamos consensuando con Tráfico y Vialidad, la Dirección Departamental de Tránsito, y esperamos que esta semana ya tomemos las decisiones finales y estemos ya entrando para la próxima semana en el uso y funcionamiento de las ciclovías temporales. De esa manera lo hemos denominado. Este es el instante, es el momento que no tenemos que desaprovechar. Está en un perfil. Hay varias arterias como eso y sobre todo la Bolívar, hacerla peatonal mientras dure la cuarentena o se declare una nueva cuarentena, porque son calles súper transitadas, muy estrechas, y hacerlas peatonal como la calle Comercio, por ejemplo, en La Paz. Este es el momento de lograr eso. En la segunda parte del Observatorio Ecológico continuaremos hablando sobre los aspectos positivos y negativos del coronavirus y el medio ambiente. Mientras tanto, esto que dice Radio Pío 12 también es importante. La 99.7. Radio 12. Oruro. Volvemos con el Observatorio Ecológico. La crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19 ha generado muchas controversias para la salud, el medio ambiente y la seguridad alimentaria. Durante esta cuarentena se ha podido advertir que la contaminación del aire ha bajado drásticamente, advirtiéndose cielos claros y limpios en ciudades donde no se apreciaban los rayos solares. Las aguas de los ríos, de los lagos, de alguna manera han mejorado en su calidad. Sin embargo, si bien hubo una pausa ecológica, también se ha advertido el consumo masivo de plásticos en todas las formas y para todo, desde las bolsas nylon hasta los trajes de bioseguridad. A continuación, nuevamente vamos a escuchar al ingeniero Guillermo Quispe, director de Gestión y Salud Ambiental del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Pero no todo ha sido malo.
hemos podido también cuantificar que hemos aprendido de esta cuarentena muchas cosas. Hemos logrado, no será total, pero en gran cantidad, la cultura del manejo del barbijo, la cultura del lavado de manos. Hemos podido también, de alguna manera, inculcar esto de reciclaje, de reutilizar en el tema de la basura, pero no es suficiente. Esto tiene que ser continuo, no por un mes, tal vez por años, porque la gente, para que cambie de usos y costumbres, no es de la noche a la mañana. Ahora, lo que quizá nos está haciendo falta en este momento es hacer alianzas estratégicas con educación, con salud y con el ejército, pero como educación está un tanto, ¿qué le digo yo?, paralizado, no nos es posible. ¿Quién tiene que ser el grupo meta a quien debemos inculcar, enseñar? Es los niños, adolescentes y jóvenes. A ellos tenemos que educarlos. Y a los mayores lo que tenemos que hacer es disciplinarlos. Pero para eso necesitamos hacer esa alianza estratégica. Pero en este momento no lo podemos porque todavía educación tanto formal y superior, escuché hablar a las autoridades, tal vez las clases presenciales serían recién desde el mes de agosto. Entonces queremos aprovechar el mes de junio y julio, vía internet, vía online, vía magnético, tratar de socializar con toda la gente que se pueda. Entonces es el momento de utilizar el Face. ¿Por qué tiene que ser el Face solamente para hacer daño a la gente, al prójimo? ¿Por qué no utilizar esos medios magnéticos para divulgar la cultura de las 3 R's, el manejo del barbijo, el lavado de manos? Tenemos que cambiar de actitud. Entonces, el coronavirus no ha sido del todo mal, sino también ha tenido algunas cosas rescatables y sobre todo yo pienso que el coronavirus nos está enseñando silenciosamente que debemos cambiar de usos, costumbres, de actitud. Ya no somos dueños de nada, ni siquiera de nuestras vidas. Entonces nos está llamando a gritos que debemos cambiar de usos, costumbres y sobre todo actitud. Esa es la temática. Mucha gente, por ejemplo, muchos se burlan de la gente cuyo trabajo es recoger la basura. Pero alguien decía, yo pienso que la gente que recoge la basura es superior a la que la arroja. Y eso es cierto. Entonces, el mensaje es, tenemos que aprender a convivir con el virus. El virus ya está aquí, no de ahora, de hace rato. Ahora va a depender de nosotros que lo mantengamos a distancia. Y eso se lo logra con disciplina, cumpliendo los protocolos. No tenemos otra alternativa. La solución está en nuestras manos. Referente al centro de aislamiento, ¿se cuenta con un manifiesto ambiental? Sí, nos pidieron un manifiesto ambiental, pero en ese momento un tanto nos salimos por la tangente, porque era tanta la premura de la instalación de servicios básicos. Lo que más se genera, por ejemplo, aquí en el parque acuático, se ha instalado un tanque exclusivo para agua potable con su conjunto motor-bomba. Además, se tiene un tanque cisterna muy grande, de dimensiones considerables, para acumular los residuos líquidos. Y se tienen contenedores. Entonces, ahí no hay sistema de alcantarillado y estamos muy próximo al lago. Entonces, ¿qué es lo que se está realizando? Con camiones cisternas, sacar todas esas aguas servidas y llevárnoslos a otro lado. Luego, en el tema de la basura, los containers apenas llegan al 80%, retirarlos y poner otros containers. Ahora, un manifiesto ambiental evidentemente implica muchos estudios. Entonces, como había la premura de tiempo, hablamos con la autoridad ambiental competente y existe la posibilidad de hacerlo conjuntamente GAMO y la gobernación. Y no es tan directo. Lleva normalmente de 2 a 3 meses realizar este estudio. Entonces ya tenemos el compromiso de la gobernación de hacerlos ambos conjuntamente este manifiesto, aunque un poco tardío, pero realizarlo. Ahora, en el caso del horno crematorio, si es en un lugar nuevo, digamos de cero, ahí caemos en la categoría 3.
¿Y eso qué significa? Elaborar el PPM y el PASA. ¿A qué elementos de la naturaleza estarían afectando con horno crematorio? Simplemente al aire y al suelo. Pero eso lleva su tiempo, eso lo hace un consultor, y además de que nos llevaría entre un mes y medio a 2 meses el estudio. Eso es. Ahora, evidentemente, por situaciones de emergencia de salud, es que un tanto se instaló todos los servicios básicos y hoy estamos regularizando todos esos documentos medioambientales. Hemos tomado todas las previsiones y inclusive el costo solamente de la infraestructura ha sido de 7 millones, algo más de bolivianos, sin tomar en cuenta el equipamiento, todo lo que se realizó. El tema es de que a veces, ¿qué le digo yo? Por cuestiones de emergencia, tenemos que ya nomás instalar, porque el coronavirus no nos va a esperar, y de esa manera ahora recién estamos, como quien dice, preparando todos los documentos medioambientales. Un tanto retrasado, pero al fin y al cabo hay que cumplir. Las leyes se cumplen, entonces no se discuten. En esa situación estamos conjuntamente con la autoridad ambiental competente de la gobernación. ¿Que se va a realizar los documentos? Sí, se está realizando, pero como le digo, en forma conjunta. Entonces yo creo que hasta fines de este mes ya lo vamos a tener el borrador final. Se ha hablado acerca del compost, que podría incidirse en los vecinos, ¿no? En las familias, donde puedan hacer esta práctica de realizar el compost. Podría ser también una alternativa de reducir la basura. Sí, tenemos ya a la vuelta de la esquina el lote 1 del proyecto GIRS. Ya se ha cumplido. Esto es en base Bolívar, donde está el Mao. Hay edificaciones nuevas, 8 vehículos, 0 kilómetros, Maestranza. En el lote 2 está en Socamani. Ya está la infraestructura civil para la planta de compostaje y está la infraestructura para la planta de reciclaje. Nos falta agua y energía eléctrica. Energía eléctrica está avanzando. Agua va a venir de una negociación con CELA. Pero lo que me aflige a mí es de que hasta fines de julio, principios de agosto, DEIS es la empresa que se adjudicó las plantas de compostaje y reciclaje. Son industria argentina. Les van a llegar más o menos alrededor de 10 containers desde la Argentina. Lo que van a hacer ellos es, ¿qué le digo yo? Instalar, hacer todo el montaje, capacitar a la gente. Ahora, a mí me vino una pregunta desde hace rato. La planta de compostaje tiene un rendimiento día de 60 toneladas día y la de reciclaje 25 toneladas día. ¿Eso qué significa? Se van a instalar las plantas, pero debemos garantizar la materia prima. ¿De dónde sacamos el orgánico? De los mercados, sobre todo de los hogares. Ahora, no va a ser fácil. Entonces, lo que estamos pensando es capacitar a la gente y conformar microempresas y capacitarlas, especializarlas, unas en material orgánico, otras en papel cartón, otras en botellas PET, en vidrios y así. Entonces, que no vaya a pasar como, por ejemplo, con Carton Ball. ¿Cuál es el problema de Carton Ball? Están sus equipos maquinarios. Su problema es la materia prima. Entonces, para lograr eso, obligados sí o sí tenemos que crear microempresas de reciclaje. Eso es muy bueno porque se van a crear fuentes de trabajo. Especialmente las señoras son especialistas. En Cochabamba existen, por ejemplo, 22 empresas de reciclaje. Los cochalas lo llaman los apalladores. De pronto Cochabamba ahora está más limpia que Oruro, inclusive que La Paz. Es gracias a estas 22 microempresas de reciclaje, denominados muy cariñosamente los apalladores. Entonces, nosotros más o menos vamos a hacer esa misma metodología. El tema es con nosotros en este momento era en la cuarentena. Bien o mal está pasando, ojalá no pase a mayores tampoco. Es urgente, ojalá se normalice al futuro todo, capacitar a nuestra gente. Necesitamos de todos para que estas dos plantas funcionen.
¿Está funcionando la planta de tratamiento de las aguas servidas? Se hizo una transferencia, la red de alcantarillado lo manejaba antes el GAMO. La planta de tratamiento lo manejaba la gobernación y el agua lo manejaba CELA. Luego hicieron una transferencia de la gobernación a GAMO y el GAMO lo transfirió a CELA. Estaría, digamos, en las manos de CELA ahorita el PETAS, la planta de tratamiento de aguas servidas. Ahora, para nadie es desconocido, el PETAS es una planta fabulosa. Yo no endioso a los gringos, pero los alemanes lo diseñaron muy bueno. Se cayó esa planta por falta de operación y mantenimiento. Soluciones existen, variadísimas soluciones, pero eso se da prácticamente por lo que alguien lo dijo, y es verdad, está escrito hasta en los libros. Esas bacterias que trabajan al interior de esas plantas, anaeróbicas, aeróbicas y de acabado, viven a los 20 grados centígrados. Oruro, 3.700 metros sobre el nivel del mar, 15 grados bajo cero, mueren las bacterias. Se depositan en el fondo. Materia biológica se descompone en gases, CO2, sulfuro de hidrógeno, gas metano. Salen como burbujas y los vientos se los trae a la ciudad. Sobre todo a mi zona, la zona sur, la zona alta, la zona este. Soluciones, varias soluciones. Una, hacer un estudio de batimetría y limpiar todos esos lodos de las lagunas anaeróbicas. Instalar floculadores tipo chicana es otra opción. Otra opción más interesante, introducir aeradores mecánicos, pero profundizar las plantas anaeróbicas. Y finalmente quedaría encapsularlas, pero eso es muy grande. Hemos escuchado al ingeniero Guillermo Quispe, director de Gestión y Salud Ambiental del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. A propósito de recordar este 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, el Centro de Ecología y Pueblos Andinos CEPA, a través de su subdirectora Ruth Vilches Torrejón, sobre esta fecha reflexionó de la siguiente manera. En esta actual coyuntura sanitaria que soporta todo el mundo, pareciera que la pandemia del COVID-19 nos trae buenas noticias para el medio ambiente y también para los sistemas de vida. Vemos que los ríos nos traen aguas cristalinas, la calidad del aire ha mejorado considerablemente con una caída del 50% del monóxido de carbono. También hemos visto que se miran animales no domésticos cerca de la ciudad. Sin embargo, esto no significa que la naturaleza se esté recuperando, porque no hay ningún indicador científico que afirma que la actual pandemia del COVID-19, por las medidas de aislamiento social y por otras de carácter sanitario, provoquen la recuperación de la madre tierra de la constante contaminación antrópica. Esta realidad no ha hecho más que develar la irracional explotación de los recursos naturales por mucho tiempo, por lo que la sociedad humana tiene la obligación, pues, de entrar en un diálogo de complementariedad y reciprocidad con la naturaleza para un manejo racional de las riquezas naturales. Por lo tanto, creo que nos queda cuestionar a nosotros mismos nuestras posiciones estructurales y también cotidianas del consumismo y de la acumulación del capital y tratar de reemplazarlas por otras prácticas que nos permitan consolidar un ambiente de armonía con la madre tierra. En un balance general, el medio ambiente ha ganado y por ende la tierra tuvo un descanso o pausa que permitirá tener un enfoque más integral de las políticas que tomarán en adelante. Se ha visto que cuidar el medio ambiente es cuidar al ser humano. El hombre no puede vivir sin la tierra, pero la tierra puede vivir sin el hombre. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Estaremos retornando en el mismo horario. No se olvide de mantener la distancia, use su barbijo para salir de casa y sobre todo, lávese las manos. Buenas tardes, que tenga feliz inicio de semana. El Centro de Ecología y Pueblos Andinos, CEPA, presentó el programa
El Observatorio Ecológico. El Observatorio Ecológico. El Observatorio Ecológico. Hasta nuestro próximo programa. La tierra no nos pertenece. Estamos aquí como uno más. La tierra no nos pertenece. Se rompió el cristal, hay que actuar.